Bien, el día de hoy vamos a ver la clase vector. La clase vector es una estructura de datos similar a un arreglo, pero con unas marcadas diferencias. Por ejemplo, mientras un arreglo es una estructura de datos estática, que desde que la definimos no le podemos cambiar su tamaño, un vector, por el contrario, nosotros la podemos definir vacía e ir haciendo que su tamaño vaya aumentando o disminuyendo según sea nuestra necesidad durante la programación o durante la ejecución del proyecto. Eh, otra diferencia es que mientras un arreglo, sus datos son homogéneos, que quiere decir que en un arreglo, si definimos el arreglo de tipo entero, todos sus elementos van a ser tipo entero. Si decimos que son string, todos sus elementos van a ser string. En un vector, los elementos son heterogéneos, que esto significa que yo puedo tener el primer elemento un entero, un segundo elemento un string, un tercer elemento un botón, un cuarto elemento un, un checkbox o el tipo de elementos que yo deseo. O sea, si deseo colocarlos todos del mismo tipo, también me lo permitirá. Otra diferencia es una serie de métodos que nos ayudan a que nos sea más eficiente el proceso de manejar esos objetos. Recuerden que con un vector, cada acción que nosotros deseamos, el arreglo era básicamente una estructura eh, para almacenar en memoria, pero todo el procesamiento de eso teníamos que programarlo. Bueno, un vector, por el contrario, ya viene con métodos que nos ayudan a trabajar con ese objeto. Vamos a crear una clase, un proyecto, vamos a llamarle a ese proyecto vectores. Y obviamente al ser una estructura de datos, nosotros la podemos utilizar tanto en modo consola como en modo gráfico, ¿verdad? Vamos a crear un JFrame para que sea más amigable. Vamos a colocar eh, prueba vectores. Un JFrame muy simple. Vamos a empezar creando un vector. Vamos a decir vector b igual a new vector. ¿Okay? Y obviamente tenemos que importar el paquete, no es parte de la parte del, del Java Lang, sino que forma parte del Java útil, ¿verdad? Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es agregar elementos. Inicialmente está vacío. Si yo pregunto el tamaño de ese vector en este momento será 0. Probémoslo. Vamos a colocar un botón que me sirve para determinar el tamaño de un vector. Entonces, uh, tamaño. ¿Okay? Y le vamos a colocar cmd tamaño. Y vamos a colocar un evento. Que sea algo simple, que simplemente sea un JOption pane .show message dialog para mostrar una pequeña ventana y le voy a decir que a la variable quiero ver el tamaño que tiene la variable b. Entonces, en cuanto a tamaño nos referimos a la cantidad de elementos. Entonces con Shift F6 vamos a comprobar que en efecto al principio de ese vector está vacío. Entonces en este caso, si yo le doy, y me dice que el tamaño es 0, o sea que tiene 0 elementos. Ok, vamos a comenzar a agregar elementos. Vamos a agregar un par de elementos. Aquí puedo decir b punto y puedo utilizar varios métodos. Puedo utilizar el método add. Que vamos a agregar? Digamos que vamos a agregar elementos perro. Pero también puedo agregar el add element. Cualquiera de los dos. Ambos funcionan exactamente igual.
Entonces puedo decir gato. Entonces vean aquí, ya empecé con el simple hecho de agregar elementos a ese vector, el tamaño de ese vector tiene que ir creciendo. Vamos a comprobarlo y nos daremos cuenta que ahora, en lugar de decirnos que tiene 0 elementos, nos debería decir que tiene 2 elementos. ¿Ok? Y no necesariamente eh, solo a nivel de código. Yo puedo también, en tiempo de ejecución, puedo ir cambiando el tamaño. Digamos que queremos agregar elementos en tiempo de ejecución. Bueno, entonces yo puedo crear un JTextfile, un TXT dato. ¿Okay? Y vamos a programarle un evento, también un evento action perform. Y el evento de ese action perform no va a ser otra cosa más que b.add element o add, como nosotros decíamos, txt dato punto get text. O sea que lo que quiero es agregar el texto que hay en ese objeto, ¿no? Y después limpiar el objeto para que quede listo para agregar otro elemento más. Entonces lo vamos a comprobar. Bien. Tiene 2 elementos, los 2 que agregamos en tiempo de programación aquí, ¿verdad? Pero ahora digamos que quiero agregar, aparte del perro y el gato, quiero agregar una vaca. Entonces ahora me debería decir que tiene 3 elementos. Vamos a ver. En efecto, vaca, perdón, que puede ser un león. Ya tiene 4 elementos. ¿Okay? También puede ser que lo que queramos sea agregarlos en una posición específica. Bueno, yo pudiera cambiar, si ya vimos que add element agregan al final, ¿verdad? Uno al final, pero yo pudiera decirle que quiero agregarlos en una posición específica. ¿Sí? En este caso, en lugar de add element, voy a utilizar add, y lo que voy a decirle que quiero que en la posición 0 me agregue ese elemento. Para ello, obviamente necesitaríamos poder ver o hacer un recorrido por los elementos. Entonces, vamos a crear un botón que me permita hacer eso. Vamos a crear un botón que me permita hacer eso y vamos a poner elementos. ¿Sí? cmd elementos. ¿Vale? Vamos a agregar un evento y ¿recuerdan cuando hacíamos un ciclo para recorrer los elementos de un vector? Era con un ciclo for, condicionándolo con el tamaño del vector, que es del arreglo, perdón, que era arreglo.len. Bueno, en este caso la lógica es la misma, lo único que va a cambiar es el método por medio del cual vamos a obtener el tamaño de un vector, que eso ya lo aprendimos acá, que es el método size. Entonces, for int y igual a 0. Todas las estructuras de datos en Java comienzan con 0 y menor que b.size y más. Y ahora, por medio de JOptionPaint, podemos mostrar el objeto que se encuentra en una posición específica. Entonces yo puedo
utilizar el método get. Hay varios elementos, así como hay varios métodos para agregar, entonces hay varios métodos que podemos utilizar para recuperar el objeto que tenemos almacenado. Entonces yo voy a utilizar en este caso get, y el get recibe como parámetro el número de, o la posición de la cual deseamos recuperar. Yo luego decir que quiero recuperar el valor que tenga la variable de contador en ese momento. Vamos a ver qué mensaje nos lanza. Ok, aquí estoy poniendo un punto y coma, luego, dos puntos en lugar de punto y coma, error básico. Entonces vamos a ver. Ok, entonces tenemos los dos elementos que agregamos, perro y gato. Podemos recorrerlos para ver que es cierto, perro y gato. Y recordemos que en este momento cambiamos la lógica de nuestro texto para que en lugar de agregarlos al final, como lo estaba haciendo originalmente, los agregue al principio. Vamos a ver si es cierto. Vamos a agregar vaca. Comprobemos que hay 3 elementos, sí. Y si eso es correcto, entonces cuando nosotros hagamos el recorrido de los elementos, vaca debería de aparecer al principio. Ahí está, ¿ves? Vaca, perro. Estos se van recorriendo, obviamente, hacia abajo. Si yo agrego león, entonces ahora león pasó a ser el primero, vaca el segundo, y así sucesivamente. ¿Ah? Tamaño 4 y los elementos, león, vaca, perro y gato. Entonces, obviamente no significa que siempre los vamos a colocar al principio. Yo en este caso, pues me interesaba colocarlos al principio, pero nosotros podemos colocar aquí el número de posición en la que queremos que se inserte ese objeto. ¿Okay? Bien, así como podemos eh, agregar un elemento, también podemos remover un elemento. Podemos agregar, removerlo, ya sea por el contenido o por la posición que este ocupa. Vamos a ver, vamos a agregar uno primero por contenido. Entonces vamos a agregar un JTextField que me permite eliminar. Digamos que este me da TXT, elimina por el nombre, digamos. Bien, entonces en este caso lo que vamos a utilizar es b.remove y yo le puedo decir que quiero remover el txt eliminar nombre punto get text. ¿Sí? Entonces vamos a ver si funciona por medio del vamos a ver, nosotros tenemos perro y gato. Entonces voy a eliminar perro. Bueno, veamos primero. Sí, en efecto hay dos. Si lo recorro, son perro y gato. Entonces digamos que quiero eliminar a perro. Perro. Ya se eliminó. Vamos a ver si es cierto. Ya solo quedó uno. Y si lo recorro, el que quedó es gato. Y si yo aquí no limpié, ¿verdad? Pero por eso no permanece. Entonces, obviamente ahí el, el, el poner en blanco eso nos sirve como para que el usuario sepa que ya se ejecutó. Así pareciera que no se ha ejecutado nada, pero si ya se ejecutó en el 0. Y si lo recorremos, pues no hace nada porque no hay elementos que recorrer, ¿verdad? ¿Okay? Digamos que en este caso ya no me interesa eliminar por nombre, sino eliminar por la posición que ellos
ocupa. Bueno, coloquemos un J text field. Digamos que le digo txt eliminar posición. ¿Okay? Entonces agregamos un evento y en este caso ya no voy a utilizar el remove, sino puedo decir b.remove, pero voy a utilizar el que dice, bueno, así como utilicé el remove, pude haber utilizado el remove element, así como add y add element, entonces son equivalentes remove o remove element. También hay un remove colocando el índice, mira, así como un remove element add, podemos utilizar cualquiera de los dos. Entonces yo puedo utilizar remove y tengo que decirle el índice que contiene el elemento que yo quiero eliminar. Entonces txt probablemente nos toque convertir, ¿verdad? Vamos a txt eliminar posición punto get the text, a ver si nos lo permite directamente, si no tenemos que hacer la conversión o el casting. Vamos a probar. Entonces comprobemos tamaño 2, elementos perro y gato. Entonces digamos que quiero eliminar el 0. No, ahí no lo está haciendo. Entonces, sí, probablemente sí tenemos que, no podemos ahorrarnos ese espacio. Entonces voy a aprovechar para copiar esto. Eliminar posición. Vamos a ver, vamos a probar solo con un casting a ver si nos lo permite. Ok. Ya me estoy tirando error, creo que no nos lo permite. Entonces bien, vamos a index igual a no me lo va a permitir. Entonces integer punto parse int entre paréntesis el texto que queremos convertir. Dejar de estar inventando y hacerlo como tiene que ser. A veces por querer ahorrar código, ¿verdad? Nos tardamos. Bueno, probemos, tiene 2, ya vemos que son perro y gato. Si elimino la posición 0, esta vez solo quedó 1 y que es el gato. ¿Sí? Y si yo vuelvo a eliminar, obviamente en este caso yo ya no puedo decir que voy a eliminar el 1, porque al eliminar el 0, el que estaba como 1 pasó a ser 0 en esta posición, porque si yo elimino 1, probablemente me lance una excepción, porque ya no existe la posición 1, ¿verdad? En este caso yo tendría que volver a eliminar la posición 0. Tamaño, ahora sí ya quedó vacío, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, bueno, aquí bueno, el error de estar haciendo copy-paste, pero yo hice copy-paste y el que me está eliminando es otra cosa. Aquí era eliminar posición, por eso que siempre quedaba. Ok, entonces ya aprendimos a cómo agregar y aprendimos a cómo eliminar. Pero mencionemos que no necesariamente los elementos tienen que ser del mismo tipo. Yo puedo, si así lo deseo, agregar elementos de, eh, de un tipo diferente, pero vamos a ver, voy a utilizar
Voy a utilizar este para hacer, hacer algo interesante. Aquí vamos a decir txt posición. Aquí. Y voy a agregar el segundo texto que diga txt texto. Uy. Okay, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, voy a agregar en un vector estos 5 elementos, ¿no? Y por medio de estos dos los voy a estar manipulando. Vamos a ver si es cierto, si funciona. Ya estos dos ya no me interesa, ya vimos cómo funciona. Lo voy a, ¿no? Y fíjense, voy a decir entonces ahora que b.add y voy a agregar ahí primero los dos botones cmd elementos b.add cmd tamaño y voy a agregar los JTextil que tengo ahí, los primeros que agregué. El primero era dato, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es agregando una referencia a ese objeto, ¿verdad? Para después, por medio de la posición, poder manipularlo. Entonces, b.add o add element, para que veamos que funciona también con add element. Txt, eliminar nombre. Y de punto, incluso hay uno que se llama insert. Ahí está, mira, insert element add. También lo podemos utilizar si nosotros queremos. Digamos que este lo quiero colocar en la posición 0 para que esté al principio. Ah, perdón, primero, aquí es al revés. Primero es el objeto. Txt, eliminar posición y quiero que esté al principio. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Aquí voy a colocar a qué posición le quiero cambiar el texto y aquí voy a poder colocar el texto que le quiero colocar a cualquiera de esos objetos. Entonces, vamos al evento. Okay. Entonces, index igual a txt posición punto get text, pero eso lo que quiero es convertirlo a un entero. Entonces integer punto parseInt. Entonces con eso voy a ver el número de posición a la que quiero referirme en tiempo de ejecución. Y luego lo que voy a decir es que, vamos a ver si lo podemos hacer directo, sin tener que recuperar el objeto. Vamos a ver. b.get, le vamos a decir index, y a ese objeto que estamos recuperando le queremos cambiar. No, no me lo va a permitir. Pero vamos a ver así, creo. Y a ese objeto que estoy recuperando, bueno, para evitar el problema, vamos a agregarlos en un orden. Ah, no, pero está correcto. No. Vamos a agregar primero los textos, por así.
que me sea más. Voy a agregar primero los textos. Primero los textos y después los botones. Porque obviamente el get me va a devolver la referencia al objeto, pero no voy a poder saber de qué tipo es. Entonces ya van a, cuando lo... Entonces ahí sí tengo que decir if. Como hay objetos diferentes, entonces yo ya tengo que tener el control, tengo que tener el cuidado de que cuando los recupere, los almacene en una variable que son del mismo tipo, ¿verdad? Entonces, no puedo, tengo que saber en qué orden los agregué para poder recuperarlos de forma adecuada. Entonces, en las primeras tres posiciones, yo estoy colocando text JTextfield, aquí lo podemos ver, y en las últimas dos posiciones estoy colocando botones. Entonces, eso yo tengo que saberlo para cuando recupere. Entonces, porque nosotros sabemos que si yo voy a recuperar un botón, tengo que almacenarlo en una variable que sea tipo botón. Entonces, por esa razón, lo hice de esta manera. If index 0, 1, 2 menor que 3, entonces quiere decir que estoy recuperando un JTextfield, ¿verdad? Entonces, JTextfield TXT le vamos a colocar, va a ser igual, y tengo que hacer un casting. No puedo recuperar directamente el objeto, ¿verdad? Sino que tengo que castearlo. Okay. Entonces aquí tenemos que importar. Okay. Y ahora txt.setText y le vamos a colocar txt text. Okay. Ahora, si no es menor que 3, quiere decir que lo que estoy recuperando es un botón. Entonces, la recuperación del dato tiene que ir en un JButton. Y bueno, tenemos que importar. Okay. Entonces vamos a comprobarlo a ver si funciona. Vamos a ver si eso funciona. Entonces, si yo digo que a la posición 0 le quiero escribir prueba, ahí está, ¿ver? Se cambió que esta es la posición 0. A la posición 1 le quiero colocar programación. Ahí está, ¿ver? Y a la posición 2 le quiero colocar eh, objetos. Ahí está. A la posición 3 le quiero cambiar el, digamos, a botón. ¿Ven? Ya cambió. Y a la posición 4 CMD. ¿Ven? Entonces yo puedo, como tengo almacenados todos estos objetos dentro de esa estructura, eso me permite que en tiempo de ejecución yo recupere en una variable cualquiera, no necesariamente tengo que referirme al nombre de variable del objeto, ¿verdad? Ese también todavía funciona. Esto es como una forma de poder referirnos dinámicamente, ¿sí? Eh, a los objetos sin referirme a ellos por medio del nombre de la variable, sino por la posición en el vector que se encuentra, ¿verdad? Eso lo utilizamos mucho cuando dinámicamente, a veces por
ah, por conveniencia, nos toca manipular la, la interfaz de un formulario dependiendo de ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un sistema de facturación, pero ese sistema de facturación lo tenemos para diferentes rubros, ¿sí? Y dependiendo del rubro para el cual nosotros estamos haciendo la implementación, queremos que la interfaz cambie. Entonces, en tiempo de ejecución, yo puedo querer estar cambiando la presentación. Entonces, una técnica es colocar esos elementos dentro de un arreglo, dentro de un vector, dentro de una lista, dependiendo de cuál sea la estructura que nos permite el lenguaje, y referirnos a ellos ya no por el nombre del objeto, sino de manera indirecta a través de la posición que estos eh, tienen dentro de una estructura de datos, ¿verdad? Entonces ya vimos nosotros eh, que nosotros agregamos los elementos y bueno, aquí está lo que mencionábamos de la diferencia. Mire, yo tengo en una sola estructura 3 JTextField y 2 vectores, perdón, y 2 botones. Y ya vimos que anteriormente lo habíamos utilizado para agregar strings, pueden ser int, pueden ser floats. Eso, obviamente, la estructura de datos nos permite, porque la estructura, ¿por qué nos permite cualquier tipo de dato? Bueno, porque el vector realmente lo que almacena son object. Y object es la clase padre de todas las demás clases que existan, aún de las que podamos crear nosotros. Entonces, esa es la razón por la cual el vector me permite que yo pueda almacenar objetos de diferentes tipos. Entonces, solo que tenemos que tener en cuenta que cuando son objetos de diferentes tipos, cuando yo los estoy recuperando, tengo que saber, puede ser ya sea de manera estática como esta o de manera dinámica, poder determinar qué tipo de objeto es para almacenarlo en una variable que sea consistente con el tipo de datos que estamos recuperando. Y ya me refiero a ese objeto no por el nombre que le coloqué a su variable, sino por el nombre que le estoy colocando a esa variable dinámica, por así decirlo, con el cual lo estoy recuperando. Entonces, eso es uno de los tantos usos que nosotros le podemos dar a una clase vector. Como veremos más adelante en otro video, lo vamos a utilizar uh, para JTables y como les mencioné, para un sinnúmero de elementos más. Es solo una de las tantas utilidades que podemos darle a esta clase. Bien, en este video nos vamos a quedar por ahí.